Buenas tardes. El capítulo 62 nos presenta a un héroe de nivel superior y media superior, pero que ahora está forjando ya maestros. Es forjador de forjadores para enfrentar y poder armar todo un ejército de combatientes que puedan afrontar los retos y defender la corona educativa. Maestro Rosalío, desde Aguascalientes, su narrativa nos llega. ¿Cómo está usted? Por el momento estoy muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo vivió Aguascalientes este cruel episodio? Yo creo que, pues como todo el país, aprendiendo, pero más que cruel, yo siempre creo que las crisis son una oportunidad. Siempre así lo creo yo y así trato de hacérselo saber a mis alumnos. Entonces, hemos aprendido mucho. Ahorita nos va a compartir esos aprendizajes porque hay que transmitirle al público que nos está viendo su narrativa para trasladarnos hace un año y ver cómo lo afrontó, pero sobre todo que usted menciona que fue mucho aprendizaje, es correcto. Aquí en Ética 100.100 lo hemos demostrado que los guerreros docentes nunca claudican y tienen una audacia y un ingenio que hace velar y proteger la educación para no colapsar el avance académico de los alumnos. ¿A qué nivel ejerce usted la profesión? Actualmente en el nivel superior, pero en el periodo anterior, hace un año, en nivel medio superior. Sin embargo, me he desarrollado desde preescolar hasta posgrado. Perfecto. Y bueno, cuando se cerraron las aulas, estaba en medio superior. Así es. Bachillerato. Centro de Estudios de Bachillerato 5.1, licenciado Jesús Reyes Heroles, como subdirector académico. Bien, ya no era una población estudiantil tan pequeña, ya más o menos eran nativos digitales y que tenían el dominio del uso de la tecnología. Sin embargo, el sector social y económico de la población ¿favoreció este episodio de trabajo en casa o no lo favoreció? Yo creo que sí, definitivamente sí, pero también hay que entender que damos por hecho mucho, los docentes damos por hecho mucho de que los alumnos saben utilizar las plataformas educativas y en realidad nos encontramos con que ellos nos decían, profesor, es que nadie me enseñó a usarlas. A mí me tocó como subdirector académico explicarles cómo usar Classroom, cómo usar el correo electrónico. Algunos todavía tenían esas deficiencias y lo veíamos en juntas de academia al interior del bachillerato. Es que en realidad, de verdad, nadie nos tomamos el tiempo de decir, usted sí sabe, usted no sabe, porque la pandemia evidentemente nos agarró por sorpresa a todos. Tuvimos una semana para hacer cambios radicales y en esa semana fue caótico todo el asunto. Bueno, sin embargo, usted también es muy joven y sobreentiendo que ya también usted era muy ad hoc a las tecnologías. Sí, yo creo que desde hace 5 años, antes de la pandemia, como desde 2015, yo como docente comencé a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación y las TAC, los ambientes de aprendizaje, porque entendía que era el futuro. Entonces, afortunadamente a mí no me tomó tan por sorpresa porque yo ya lo dominaba con mis estudiantes. Desde 2018 yo empecé a dar clases por Facebook, porque así lo hacía con mis alumnos, así estábamos acostumbrados. Entonces, esto ya solo me permitió más bien como subdirector académico darle a conocer mi conocimiento, transmitir mi conocimiento a mis docentes. Eso es lo que me gustaría que nos compartiera. Ya como un área ejecutiva y directiva, con más colegas de usted,
obviamente muy versátiles, que tienen una formación muy diversa, edades también y géneros muy diversos, y me imagino que usted muy joven entre ellos. A ver, platíquenos esa experiencia, ¿cómo reaccionaron sus docentes? La verdad es que yo debo reconocer que la pandemia para mí fue una oportunidad de crecimiento. Me permitió con ellos, con todos los docentes, eran 28 docentes, tener una comunicación más cercana. Inexplicablemente, no sé por qué pasaba eso, porque cuando estábamos en clase presencial a veces no los veía a todos. Y ahora en la pandemia yo me comunicaba con ellos directamente por mensaje, cómo están, cómo se sienten. Entonces eso logró una relación mucho más estrecha y yo comencé como subdirector en agosto de 2019, entonces tenía muy poco. Apenas teníamos 6 meses de estarnos adaptando mutuamente, porque el subdirector viene a conocer la institución, viene a conocer los estudiantes, viene a conocer los docentes, y la verdad es que yo debo reconocer que la gran labor de los docentes permitió que el bachillerato tuviera muy buenos resultados. Yo siempre les dije, yo se los dije a ellos, yo estoy nada más como la cara de todo lo que ustedes están haciendo, porque quienes están haciendo el trabajo, y lo sigo diciendo, son los maestros, las y los maestros, los subdirectores académicos y los directores. Nada más ponemos la cara ante las autoridades educativas, pero quien hace toda la talacha son las y los maestros. ¿Tenía usted en lo particular o algunos de sus colaboradores experiencia con los entornos virtuales o no? Personalmente sí. ¿Usted sí? Yo sí, porque además de ya usarlo en bachillerato, yo daba clase en línea en nivel de licenciatura en otros estados. Yo ya sabía más o menos cómo hacer esto. Algunos de mis compañeros también ya sabían. Sin embargo, el 80% de los maestros no sabían utilizar las herramientas, y al principio muchos tenían miedo. Definitivamente la educación en línea, bueno, ahora es educación en línea, a distancia, virtual, cada una tiene sus características. La educación por computadora es muy diferente. Hay que lograr uno como docente captar la atención de las y los estudiantes, y a diferencia del del presencial, no los tenemos cautivos. Nos enfrentamos a que en sus ambientes puede haber ruido, pueden estar conviviendo con sus familiares, y eso es un distractor. En el aula nada más teníamos el distractor del teléfono, y decíamos los maestros al entrar a clase en presencial, sin teléfono. Y entonces ya los teníamos cautivos. Y aprendimos ahora en la educación en línea que la docencia es mucho más que solamente transmitir conocimientos, que es enamorar a los estudiantes del conocimiento. Y yo trataba siempre en las juntas de academia de ver eso con mis docentes. Regresemos a los orígenes de la educación, de enamorar de verdad a las y los estudiantes de lo que les estamos diciendo. Porque a través de ese enamoramiento de la materia, evidentemente, vamos a lograr que ellos realicen las actividades. ¿Qué opinión le merecen los ambientes virtuales? Porque hay quien, incluso propios docentes que siempre han sido presenciales, sobre todo aquellos de nivel básico, no se adaptan y no creen en los ambientes presenciales, buscan siempre el contacto con los pequeños, con los alumnos. Pero a usted en lo particular, ¿qué opinión le merece? Yo creo que es una fortaleza. Yo definitivamente creo que es una fortaleza. Yo comencé a utilizarlos porque tenía que ir a cursos o a presentaciones en simposios. Entonces, los ambientes virtuales me daban la oportunidad de irme a la Ciudad de México o a otro estado, y al mismo tiempo, desde mi hotel, darles la clase a mis alumnos. Que esto es algo que no podía hacer en solamente clase presencial, pero eso es porque yo como docente desde el principio me he enfocado en la investigación educativa.
Entonces, para mí, para Rosalío Ovalle, como docente e investigador educativo, es una fortaleza definitivamente. Hay muchas amenazas y hay muchas áreas de oportunidad, pero me parece que en un balance las fortalezas son más. Pero las fortalezas y las áreas de oportunidad las hay en todos los aspectos y ante cualquier circunstancia. Claro. Yo, en lo particular, he sido docente a nivel bachillerato y licenciatura, tanto en lo presencial como en lo virtual, y también he sido alumna, tanto presencial como virtual. Como docente presencial, de verdad lo confieso, le batallaba más con mis alumnos de bachillerato en lo presencial que en lo virtual. Porque estando en lo presencial no dejaban el celular y el iPad. Y no volteaban a ver al pizarrón y a la maestra, volteaban a ver las pantallas. Y eso antes de la pandemia. Claro. Dios, poner orden me costaba mucho trabajo, que llegó un momento en que preferí ser docente virtual. Sí, en esos casos, yo era trato de ser un docente dinámico. Entonces, con todo y que mi materia es de inglés, yo soy docente de inglés, me gustaba salir al patio. Vámonos al patio a hacer una actividad, vámonos a la biblioteca. Entonces, el movimiento. No todos los alumnos son kinestésicos, evidentemente, pero el movimiento en los adolescentes implica conocimiento. Estarse moviendo para ellos es estar aprendiendo. Claro, y ahora voy como alumna. Estamos haciendo una crítica constructiva porque usted mencionó áreas de oportunidad y fortaleza. Bueno, como alumna virtual, el área de oportunidad era la oportuna intervención del docente. O sea, terminas tus trabajos, tus actividades, tienes dudas, y tocas, toc, 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 o haces un clic, y 2, 3 días o muchas horas para que el maestro o el asesor te contactara, y bueno, ese vacío para personas desesperadas y hiperactivas, como tu servidora, había lagunas de repente muy abrumantes, pero ciertamente hay muchas áreas de oportunidad al respecto. Y antes de pasar a leer y compartir con el público su narrativa, mencióname 2 áreas de oportunidad. Nada más menciónelas, al rato las explicamos. Y 2 aprendizajes que haya tenido con esta pandemia. Áreas de oportunidad, la comunicación directa, definitivamente la comunicación directa. Y 2, es mucho más complicado desarrollar habilidades socioemocionales en línea. No es imposible. Fortalezas, inexplicablemente, mientras con unos la comunicación directa era más complicada, con otros la comunicación directa fue mucho más sencilla. Sí me fue mucho más sencilla. Y 2, una fortaleza, un aprendizaje que tuve durante mi gestión como subdirector, fue escuchar. Aprendí definitivamente a escuchar, y a través de la escucha activa, más que reaccionar, intervenir. Claro. Ahorita que compartas su narrativa, justo vamos a retomar estos temas que tocamos en este momento. ¿Le parece? Claro que sí. Bien. Adaptarse o morir. La docencia es una profesión que requiere personas con convicción sobre sus actividades, vocación de servicio, amor por la enseñanza, respeto al aprendizaje, tolerancia a la frustración,
y quizás una de las habilidades más apreciadas en la actualidad: adaptación positiva al cambio. Mi vocación de docente proviene del último término mencionado, el hecho de que cada día es diferente, incluso cada hora y cada clase. Se trabaja con seres humanos y no hay dos iguales en todo el mundo. Es justo reconocer que el aislamiento producido por la pandemia del COVID-19 nos tomó por sorpresa a todos. Quizás era algo que los maestros necesitábamos para replantear nuestra función docente. Tal vez era ese mal necesario que la sociedad mexicana exigía a gritos para revalorar al maestro, o bien era ese momento de reflexión para que la autoridad educativa entendiera que nuestra función va mucho más allá del salón de clase, ese hito que caracteriza a cada generación, o, por último, un mal que el hombre buscaba para humanizarse más. En los siguientes párrafos narraré la situación que viví como subdirector académico del Centro de Estudios de Bachillerato 51, licenciado Jesús Reyes Heroles. Antes de todo, es importante acotar que las emociones jugaron un papel fundamental en este periodo. El control de las mismas por parte de los diversos actores fue la pieza clave para el éxito, en nuestro caso, de las estrategias educativas. Abordaré mi camino, a veces bueno, a veces malo, con las autoridades máximas de México, subsistema DGP, con los docentes, con el personal administrativo adscrito al área académica, con los alumnos y hasta con los padres de familia. Para marzo de 2020, mi gestión como subdirector casi acababa de empezar y el inicio se vio marcado por algunos malentendidos con dirección y cambios abruptos. A los 6 meses sucedió otro incidente por cambio de horario docente que supuso un revés a la armonía, el cual afortunadamente no permeó en las relaciones laborales. Ahora, a la distancia temporal, reconozco que el aislamiento productivo extrañamente actuó de manera muy positiva en mis relaciones como líder. Quizás el ingrediente principal fue el respeto que mostré siempre a las actividades del personal a mi cargo. Decidí exigirles, pero al mismo tiempo ser flexible. Solicité resultados y brindé herramientas de apoyo. No era el momento para preocuparse por los indicadores académicos, sino el tiempo para adaptarse a la nueva normalidad o morir en el intento. Al inicio del resguardo, marzo, la primera emoción que sentí fue confusión, con todo y que estaba al tanto de lo que ocurría alrededor del mundo, sobre todo en Asia y Europa. No entendí inmediatamente qué solicitaba la autoridad educativa, máxime porque las indicaciones se dieron mediante una conferencia pública que no explicaba términos concretos ni camino específico a seguir. Más bien presentó información general para todos los interesados. Recuerdo que el primer fin de semana, antes de comenzar a tomar decisiones, fue caótico para nosotros los directivos. La Dirección General de Bachillerato comenzó a bombardear con oficios y necesidades de información. Los docentes estaban confundidos, temerosos de su salud y la de sus familias, incluso molestos por la falta de información clara. Las y los alumnos tenían muchas dudas. Algunos veían una ventana para perder clase, otros no estaban preparados para la magnitud del proceso por venir. Por su parte, los padres de familia estaban ávidos de información y no siempre la solicitaban de la mejor manera. Conforme el pasar de los días, todo fue resultando más claro. No porque la Secretaría de Educación Pública o la Subsecretaría de Educación Media Superior hiciera el trabajo más sencillo, sino porque al interior de la institución cada uno de los involucrados fue entendiendo
a su ritmo, que se trataba de un evento histórico y teníamos que encontrar la forma de salir, como siempre, avantes. Sin recursos, sin apoyo, con exigencia de resultados positivos, como coloquialmente decimos en el magisterio, rascando las piedras. Una actividad que marcó el éxito en el manejo de la pandemia por parte del CED5/1 fue la solicitud de estrategias para la educación a distancia a todos los docentes, con lo que cada uno resolvía a su forma qué es lo que debían hacer para lograr los aprendizajes esperados de la materia en cuestión. Otra actividad invaluable fue el elegir la plataforma o medio de contacto en la que cada maestro fuera experto o dominara con mayor nivel y a la que todos o casi todos los pupilos tuvieran acceso. Contrario a lo que la SEP estableció mediante su absurda saturación de oferta educativa, cursos, desde el principio dejé claro la importancia de poner en práctica lo conocido, ese ambiente en el que se sintieran cómodos y en donde pudiera transmitir ese sentimiento de paz a las y los alumnos. Las estrategias educativas se dividieron en 4 periodos, cada uno de los cuales trajeron consigo un notable avance en el proceso de mejora, tanto de docentes como de estudiantes, y conforme al paso de las semanas se respiraba un ambiente virtual más tranquilo. Viene a mi memoria la primera videoconferencia que se realizó con docentes en marzo de 2020. Veía a mis compañeros como niños de primaria con juguete nuevo. Observaba cómo iban descubriendo las herramientas tecnológicas a su alcance. Nos notaba en nuestro proceso de apropiación del conocimiento y sin querer me sentí contento porque todos estábamos en la misma sintonía. Posteriormente, las videoconferencias fueron mucho más profesionales. Se marcaban objetivos, tiempo, moderador y reglas de comunicación. Llegó un momento en que las reuniones duraban exactamente el tiempo previsto. Las condiciones y los actores así lo permitieron. Cabe destacar que desde la subdirección académica se solicitó ante dirección realizar pocas reuniones, las necesarias. Desde mi perspectiva, era más importante permitir que las y los maestros se dedicaran a sus clases y a sus alumnos. La comunicación con los directivos podía emanar desde otras líneas y canales. Era momento de permitir la libertad de cátedra. Un canal que considero una estrategia efectiva y exitosa fue el celular. Cada 2 o 3 días me contactaban con la gente a mi cargo para saber cómo iban, cómo podía apoyarlos, sus experiencias, pero también sus sinsabores. Así, la relación con todos y cada uno de los 30 docentes que conformaban la plantilla, junto con las 6 personas que integran el departamento del área académica, se tornó más estrecha, más real, más efectiva, más humana. En ocasiones, mi rol como subdirector emuló a un coach de bienestar. Como en cualquier empresa pública o privada, el recurso más importante es el humano, y si los profesores se sentían cómodos y apoyados por la autoridad inmediata, la sensación se replicaba con los alumnos, que a su vez, en su mayoría, lo demostraron en su respuesta positiva a las actividades académicas y en sus calificaciones. En lo personal y laboral, la estrategia que más me dio resultado fue asistir todos los días al plantel en horario definido y comunicarlo a todas las partes. De esta forma, los docentes, el personal a mi cargo, los alumnos y los padres de familia encontraron certeza y una ventana de información que tanto otras áreas de la propia institución como las autoridades educativas estatales y nacionales dejaron desprotegida. No obstante, reconozco que esta decisión implicó sacrificios, ya que tuve que dejar de ver a mi familia por varias semanas. Toda vez que me encontraba expuesto al virus, comento con todo y las medidas sanitarias y protocolos de sana distancia que se siguieron desde marzo del presente año. Las y los docentes me permitieron aprender, mejorar algunas habilidades e incluso descubrir otras hasta ese momento desconocidas por mí.
Recuerdo cuando enseñé a una maestra a programar y realizar videoconferencias con los alumnos. Su cara de asombro y agradecimiento fueron mejores que 1000 palabras. Cuando no enviaban calificaciones ni tampoco contestaban llamadas o mensajes, mejoré mi paciencia. Siempre hubo razones de peso para las omisiones y decidí no ser inquisitivo. El proceso de aprendizaje y adaptación también aplicaba para ellos. ¿Cómo olvidar el momento en que una compañera docente embarazada dejó de tener comunicación con los alumnos y contestar mis llamadas? Después de 2 semanas, ella misma comentó que nació su hijo en tiempo no previsto y obviamente debió dejar a un lado todas sus actividades. No obstante, las sorpresas positivas llegaron de varios medios. Claro ejemplo fue la disposición y efectividad de las 6 integrantes del departamento del área académica: Doris, Lula, Lolita, Xochitl, Magda y Magali, quienes a pesar de la pandemia y demostrando su vocación profesional, estuvieron en todo momento cuando se les indicaba y necesitaban. Si bien siempre habían realizado sus funciones de forma adecuada, al principio de la pandemia sentí un poco de temor al ver la reacción negativa del personal administrativo de otras áreas dentro de la escuela o incluso de otras escuelas. Afortunadamente, con mis llamadas, 6 superpoderosas, el apoyo a la labor docente y a los propios estudiantes fue una realidad mediante actividades como aplicación de exámenes extraordinarios, llamadas a alumnos que no trabajaban o no se contactaban con los docentes, llamadas a padres de familia, seguimiento puntual de las actividades del departamento, entre otras. La relación con las y los alumnos cambió también de forma radical. En una dinámica normal, un subdirector académico no tiene mucha relación o comunicación con la mayoría de los estudiantes, no porque se evite, sino porque solo se toman casos complicados y los objetivos del puesto apuntan más hacia los docentes que a los pupilos en sí. La pandemia creó, desde mi punto de vista, un hito en el intercambio de ideas, ya que surgió la necesidad de tener un seguimiento puntual de cada alumno. Como institución, no podíamos darnos el lujo de perder a alguno, más que por la matrícula, por el sentido humano que estos representan para el centro. Si bien considero que para los directivos lo más importante debe ser los maestros como recurso humano irreemplazable, para el concepto de escuela lo más importante al centro debe ser las y los estudiantes, pues representan la razón de ser de cualquier proceso educativo. Una estrategia que funcionó de manera impensable para mí fue la comunicación directa y constante con las y los jefes de grupo. Me impresionó cómo los 18 adolescentes entre 15 y 18 años tomaron un rol de liderazgo con sus compañeros, así como la forma en que estos vieron en ellos un eslabón efectivo de comunicación y solución de problemas. ¿Cómo olvidar cuando la directora y yo decidimos hacer videoconferencias con cada grupo para darles a conocer la información que íbamos recibiendo? El apoyo de los jefes de grupo resultó primordial para tal acción. Fue tan motivante para las y los estudiantes volver a vernos a la cara. En muchos casos fue mi momento de conocimiento y al menos por un segundo olvidar todo el contexto que nos envolvía. No obstante, no todo fue miel sobre hojuelas. Se dieron más que nunca problemas emocionales debido a 2 causantes. Primero, nuestra vocación, objetivo son adolescentes, una etapa marcada por apenas el desarrollo de habilidades socioemocionales. Y segundo, la pandemia resultó para todos los actores un periodo de estrés, ansiedad y atenuó nuestra necesidad de contacto humano. Una experiencia que me marcó fue el intento de suicidio de uno de nuestros alumnos, quizás porque he vivido de cerca esa situación, quizás porque me sentí empático con la familia, quizá porque la pandemia despertó en mí emociones poco convencionales. Tuve que solicitar apoyo de una docente psicóloga para indicarme el camino a seguir. Afortunadamente,
Su consejo me permitió tomar las mejores decisiones. No olvido el momento en que el alumno, después de citarlo, se presentó con sus papás a la escuela y fueron evidentes sus cortes en las muñecas y antebrazos. Solo recuerdo que respiré profundo. Recordé mi función, la noción de que tenía que ser un apoyo más que una carga, y comencé a explicar el proceso que tenía que seguir con todas las materias para evitar su baja temporal. El agradecimiento del adolescente y de la familia me recordó por qué me convertí en docente, ahora subdirector académico. En la misma línea, fueron innumerables las experiencias con los padres de familia, a veces agradables y en ocasiones negativas. Desde recibir mamás y papás molestos porque sus hijos estaban reprobando materias, hasta el agradecimiento que comenté en el párrafo anterior. Mi máxima para brindar servicio fue que los papás, así como el personal educativo y los mismos alumnos, no estaban preparados para la pandemia, por lo que nuestra labor era de guía y, en la medida de las posibilidades, entendimiento. Quizás la estrategia que nos consiguió mejores resultados fue hablar personalmente, orientación educativa y subdirección académica con cada padre de familia cuyo hijo no enviaba trabajos o lo hacía intermitentemente. De esta forma nos dimos cuenta de lo que en verdad estaba pasando en la mayoría de los hogares de nuestros estudiantes, y entonces marcamos un camino a seguir. Préstamo de computadoras a domicilio, préstamo de computadoras en la institución, siguiendo cabalmente los protocolos emitidos por la Secretaría de Salud. Llamadas de seguimiento y solicitud a docentes para flexibilizar tiempos de entrega, comunicación a docentes de casos extremos para toma de decisiones académicas. En general, cualquier decisión que se tuviera que tomar con la idea de que teníamos que apoyar. Así pues, fue mi experiencia en el aislamiento voluntario productivo a causa del COVID-19. La mayor enseñanza que me deja es que resulta invaluable nunca dejar de aprender y no llegar a una zona de confort. No agradezco la existencia de la pandemia porque no es un escenario ideal, pero sí reconozco que la actuación positiva, adaptada de mis compañeros y docentes y algunos administrativos, permitió que la estrategia que siguió el centro durante este tiempo fuera reconocida como una de las 3 mejores por parte de la Dirección General de Bachillerato. También reconozco que, de no ser por mi personal, mis funciones de liderazgo no hubieran sido efectivas. En realidad, mi experiencia se puede resumir en una palabra: gratitud. Maestro Rosalío, si bien es cierto que todas las narrativas tienen un toque muy peculiar que le impregna el héroe docente, ciertamente esta es completamente diferente en toda la extensión de la palabra a las 61 que le anteceden a la suya. Para empezar, nunca habíamos tenido la referencia de un caso de un alumno al borde del colapso de vida, que ahorita tocamos ese tema a profundidad. Pero también no habíamos visto a alguien directamente, quiero decir la palabra correcta, espero no equivocarme, realizar una crítica constructiva, por supuesto, hacia las autoridades educativas y hacia niveles más altos que al propio. ¿Nos quiere compartir primero lo de las autoridades educativas? Claro. Desafortunadamente, en educación y en general en todos los rubros, estamos acostumbrados a las políticas de gabinete, es decir, esas políticas que hace gente que no conoce las realidades de México, porque no es una sola.
cada estado, cada localidad es una realidad diferente, cada escuela es una realidad diferente. Y era muy complicado, la información que nos venía de allá, de México, venía sin pies ni cabeza. La teníamos que desmenuzar y la directora y yo siempre estábamos muy temerosos de desmenuzarla de manera incorrecta, porque evidentemente es un abanico. Nosotros la dábamos a los 30 maestros, a los 20 administrativos y a los 850 alumnos. Entonces se iba abriendo el abanico de manera exponencial y creo que los primeros meses, sobre todo, la estrategia de la Secretaría de Educación Pública fue la incorrecta. Debimos habernos enfocado en lo que sabíamos. Yo les dije a mis maestros, utilicen las herramientas que saben, porque si empiezan a utilizar herramientas que no conocen, va a ser un desorden, porque ustedes no las conocen, los alumnos no las conocen, y entonces ¿quién es la guía? Yo siempre les dije, lo que conocen, maestros, lo que ustedes dominan, maestros, eso es lo mejor. No hay y lo presenté en una reunión que tuvimos de subdirectores. Les dije, no hay una plataforma idónea. La plataforma idónea es la que utiliza el maestro, que le sirva más con las y los estudiantes. Esa es la mejor plataforma. Pues evidentemente no hay una sola. Y también nunca dejaré de reconocer la labor de los maestros, de las y los maestros y de mi personal administrativo. Lo mencioné ahí, las 6, les digo yo, las superpoderosas, porque un líder no es nada más, no es una persona que está arriba. Un líder es esa persona que logra hacerlo porque los demás también lo permiten. Entonces, yo tengo que agradecer que mis compañeros y compañeras me permitieron ser su líder en ese momento. Justo eso, maestro. Editorial Unizan, al inicio del resguardo, se preguntó qué está pasando con la educación. Porque Editorial Unizan es una casa productora de libros de temáticas educativas. Nos relacionamos mucho con los docentes. Y escuchó ese silencio abrumador en las aulas. Empezamos a buscar y a contactar a maestros para preguntarles qué estaban haciendo o cómo lo estaban haciendo, y nos dimos cuenta que estaban completamente solos, desorientados, sin apoyo alguno. Y manifestaron, y algunos lo dejan entrever entre líneas, muy someramente, en sus narrativas, que la parte educativa de las autoridades era exigirles más evaluaciones, planeaciones, protocolos, y que se triplicó el trabajo. Lo comento yo en una parte de mi texto. La directora y yo teníamos muchas reuniones y quedamos entre los dos, hay que hacer las reuniones necesarias, porque luego las reuniones nada más eran para perder el tiempo. Y yo me quedo con algo que he leído desde hace mucho tiempo. A veces un correo bien redactado hace las veces de una reunión mal ejecutada. Entonces, yo prefería que mis docentes se dedicaran a sus alumnos, porque además también hay que reconocer que en bachillerato los maestros tienen 50 alumnos. No es como en primaria y preescolar. No denoto, porque evidentemente jamás lo haré, educación básica, pero en media superior cada maestro tiene en cada grupo 52 alumnos. No se imagina, si nunca los ha tenido usted o las personas que nos están escuchando, tener a 52 adolescentes en un salón de clase es complicado. Tener a 52 adolescentes en un aula virtual es mucho más complicado. Yo sí los entendía. Yo trataba de ver eso. A veces entraba yo a sus clases y decía, no, es que están haciendo maravillas. Y lo puse ahí.
están haciendo maravillas sin recursos, porque la autoridad educativa nunca nos dio una computadora, nunca nos ha dado apoyo para el internet, sus cursitos, ya esto va a parecer una crítica más que una, pero bueno, sus cursos nada efectivos, los cursos de la DGB súper mal diseñados, una pérdida de tiempo. Entonces yo les decía a mis maestros, enfóquense a dar clase. Lo más importante es dar clase. De hecho, ya lo hemos visto y lo han comentado otros acompañantes del ejército docente, otros combatientes como usted, que ni siquiera cuidaron las aulas, que son construidas con el dinero del pueblo, de la sociedad y de los padres de familia, y que ahora que se pretende regresar a clases, ya no hay luz en las aulas, ya no hay mobiliario, están todas con graffiti, vidrios rotos. Bye. En el CEP 5.1 no pasó eso. ¿No pasó eso? Bueno, cuando yo me fui, quiero dejar muy en claro que yo me fui en agosto de 2020 y hasta agosto de 2020 quedaron muy bien porque la verdad es que también los intendentes, y es quizá el problema, los intendentes que están adscritos al bachillerato hacían su trabajo, quizá no el mejor trabajo, pero sí hacían guardias. Y entonces se limpiaban cada semana los salones, no como se acostumbraba antes, que todos los días tenían que limpiar. Pero yo sí creo que, por eso lo puse en el documento, cada actor fue descubriendo su papel a su ritmo. Sí, también voy a reconocer que el personal administrativo es el que más se ha tardado en entender su papel. ¿Por qué? No sé. Yo no era subdirector administrativo, yo era subdirector académico. Entonces, quizá habría que preguntarle a los subdirectores administrativos qué nos faltó para que los administrativos también entendieran su papel. Porque definitivamente los maestros lo entendieron muy bien. Evidentemente, tuvimos maestros con los que se presentaron situaciones. Es normal. Pero haciendo un balance, el 90% de las y los maestros entendió su papel. Y también mi personal administrativo, quiero dejar muy en claro en eso, las 6 personas que estaban a mi cargo, el éxito de mi gestión se debe en gran parte a ellas. Yo no podría yo ser subdirector académico sin ese cuerpo de trabajo. Definitivamente. Justo ese fue el objeto, la intención y el propósito de este legado impreso, histórico ya y heroico, Épica 100.100. El nombre tiene toda la intención, porque usted también lo menciona en su narrativa. La pandemia vino a revalorizar la labor del docente, porque las sociedades actuales, años atrás, muchos años atrás, desde los padres de familia, a lo mejor no voluntariamente y a lo mejor inconscientemente, por la globalización y el correr en el día a día, con la dinámica que teníamos, viviendo apresuradamente, pues las prisas nos agarraron que no, dejábamos a los niños como guarderías, tuvieran 18 años ya, se convirtieron las escuelas en guarderías. Los padres tenían que trabajar para llevar el sustento, ambos, al hogar, y no podían dedicarle atención a sus hijos con sus estudios, y el maestro era enfermero, doctor, psicólogo, terapeuta, administrador, consejero, líder motivacional y aparte maestro. Entonces, pues era una batalla heroica docente, una batalla épica al 100%. Pero muchos maestros como usted se han acercado y han dicho, porque no llegaban narrativas, claro, estaban muy ocupados atendiendo a sus alumnos e ingeniándoselas a ver cómo acercar la educación
y protegerla para que no colapsaran sus alumnos. No llegaban narrativas a este recinto, pero de repente llegaron todas las 100, de un jalón. ¿Por qué? Porque lo han expresado aquí en las entrevistas, hasta que hubo alguien que les permitió expresarse y darles la voz. Aquí solamente hay 100 rostros, 100 autores y 100 narrativas, pero representan al 100%, multiplicado por sus colegas que están viviendo lo mismo que ustedes. Y justamente la intención de este legado se está desarrollando ya un estudio etnográfico del magisterio para llevarlo a la UNESCO. Y también ya está creada la Fundación Épica 100.100 para velar por los guerreros docentes y darles y devolverles la dignidad y el homenaje que requieren. Gracias. Yo creo que también esa dignidad tendrá que ser intrínseca. Las y los maestros nos tenemos que reconocer como tales, como profesionistas de verdad, y a través de nuestro actuar, el reconocimiento vendrá por sí solo. Lo estamos viviendo en la actualidad. Me parece que estamos haciendo muy buena labor, algunos más, algunos menos, pero el reconocimiento viene porque nos están viendo que estamos trabajando. Pues usted ya forma parte de este consejo de maestros que va a velar por la corona educativa y que va a ayudar con iniciativas y propuestas para mejorar el nivel de nuestros guerreros docentes y contribuir a la mejora académica de nuestros estudiantes. También será importante incluir al personal administrativo. Claro. Las escuelas somos más que solo maestros y alumnos. La educación involucra diferentes roles y perfiles, no solamente es el académico. Planear clases, planear contenidos requiere de la administración. Registrar avances de calificaciones, grados y demás requiere de administración. Los recursos para sostener una institución educativa de cualquier nivel, los materiales requieren de ser administrados. Claro que ellos tienen que entrar, por supuesto, y están contemplados. Excelente. Su narrativa cobija mucho, interpreta la importancia del aspecto emocional, no solo del alumno, sino también de los docentes, porque también somos seres humanos, los docentes. También tenemos vida propia, también tenemos familia, también teníamos hijos en las mismas condiciones. Pero hablando de que el estudiante a cualquier edad que se encuentre es vulnerable porque está en un proceso de formación, tanto de valores como de conocimientos y de buscar su rumbo propio, siempre somos vulnerables y requerimos de la mano y del hombro a hombro. A falta de nuestros padres siempre tenemos y nos apoyamos en un maestro o maestra. Me preocupa mucho el caso que nos comenta de su alumno. Fue un caso muy complicado. Yo me vi rebasado. Definitivamente esa cuestión es superior a mis conocimientos porque no es pedagógico. Y si bien yo me enfoco en la línea de la investigación de habilidades socioemocionales, no me creo capaz tampoco de contemplar eso. Afortunadamente, siempre manejo el trabajo en equipo. El acercarme a la psicóloga me permitió muchas cosas porque además esa psicóloga trabajaba en otra parte y le pudimos ofertar de manera gratuita asesoría psicológica y al parecer sigue bien. Debo reconocer que perdí contacto por mi lejanía, pero en su momento el chico salió avante y fue para mí muy gratificante
porque después, como a los 2 meses, pude tener una entrevista con los papás y ya estaban mucho más cambiados. La persona, el joven que nos esté escuchando, qué bueno que no sucedió, que superaste este momento. Épica 100.100 a través de tu guerrero docente también está contigo. Y vamos de la mano. Bendiciones. Ya por último, maestro, ¿qué lo motivó a participar en Épica 100.100? Yo creo que todos los maestros de todos los niveles alrededor del mundo hacen maravillas. Y lo que nos falta como docentes es redactarlo y darlo a conocer. Nos tenemos que dar a conocer porque hacemos muchas cosas. Al interior del Centro de Estudios de Bachillerato 5.1 hacíamos muchas cosas. Los maestros hacían maravillas y yo me vi en la necesidad de que la gente supiera qué estábamos haciendo. De que el equipo docente estaba haciendo algo y de que se conociera. Yo creo que no es nada más hacer, sino difundir. Una parte importante de cualquier actividad es difundirla, no para que se nos premie, ni para que se nos reconozca, sino para que se conozca y para que aquello que se pueda replicar en otras partes del mundo, al interior del país o al interior del estado Aguascalientes, se replique. Evidentemente todo dependerá del contexto, pero lo que puedan agarrar, por favor, maestros, tómenlo. Para eso son estas actividades, para que aprendamos todos de todos. Al final del día, los maestros seguimos siendo estudiantes de la vida, estudiantes del proceso educativo, porque nunca terminaremos de conocer todo. El sistema educativo nacional es complejo y cambiante y tenemos que estar al día, tenemos que estar actualizados y tenemos que aprender entre nosotros, aprender entre pares. Justo por eso la idea de pedir que el escrito, la narrativa, fuera en un género literario, era esa. Si hubiera sido un reporte de trabajo académico o un informe educativo, pues solamente lo hubieran leído los que se dedican a la educación. No, era involucrar a toda la sociedad de todas las edades. Narrativas, poesías, fantasías, ficciones, romanticismo, dramatismo, comedia, de todo eso ha desfilado en este recinto. Y eso es que involucras a toda la sociedad, padres de familia, alumnos, hombres, mujeres, profesionistas, empresarios, gobierno, políticos. Y velar por la educación, porque la educación es la única herramienta y el único proceso que dura toda la vida y en la cual sumamos todos para crecer primero como persona, porque si crecemos como personas, aportamos a las comunidades, a la local, al país, a las naciones y al mundo entero. Y cuidamos nuestro planeta. Somos el soporte, la educación es el soporte de cada individuo. La educación abarca todas las asignaturas de la vida humana, sociología, psicología, administración, en fin, un sinfín de herramientas. Y para allá vamos con nuestra fundación Épica 100.100, maestro. Será un placer seguir colaborando con usted. Gracias por dejar conocer su rostro, sus sentimientos, su profesionalismo, su vocación y sus retos, maestro. Estamos en contacto próximamente para nuevas iniciativas a favor de la educación y, público querido, que tengan buenas noches. Nos vemos mañana en nuestro capítulo número 63. Editorial Unizan te acompaña y te inspira en todo momento. Gracias.